La tumba de Howard Phillips Lovecraft, traducido y narrado por El Murmullo de la Noche. Al relacionar las circunstancias que han llevado a mi confinamiento dentro de este refugio para los dementes, estoy consciente que mi situación actual creará una duda natural de la autenticidad de mi narrativa. Es un hecho infortunado que el colectivo de la humanidad está demasiado limitado en su visión mental para discernir con paciencia e inteligencia todos estos fenómenos aislados, únicamente vistos y sentidos por unos cuantos individuos psicológicamente sensibles, que se mantienen afuera de la experiencia común. Los hombres de un intelecto superior saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal, que todas las cosas parecen ser como son solo por virtud de los delicados medios individuales, tanto físicos como mentales, por los cuales nos volvemos conscientes de ellas. Pero el materialismo prosaico de la mayoría condena como locura los destellos de claridad que penetran el velo común del empirismo obvio. Mi nombre es Gervas Dudley, y desde pequeño he sido un soñador y un visionario, rico más allá de la necesidad de una vida de comerciante, y temperamentalmente descalificado para los estudios formales y las recreaciones sociales de mis conocidos. Yo he habitado en reinos apartados del mundo visible, pasando mi juventud y adolescencia en libros antiguos y poco conocidos, y paseando entre los campos y arboledas de la región cerca de mi hogar ancestral. Yo no creo que lo que leí en esos libros o vi en esos campos y arboledas era exactamente lo que otros chicos leyeron y vieron ahí. Pero ya no diré más, ya que explicaciones detalladas solo confirmarían esas crueles calumnias sobre mi intelecto que a veces escucho en los murmullos de los sigilosos enfermeros a mi alrededor. Es suficiente para mí relatar los eventos sin analizar las causas. Ya he dicho que habité apartado del mundo visible, pero no he dicho que habitaba solo. Ningún humano puede hacerlo, ya que cuando se extraña la convivencia de los vivos, uno se ve inevitablemente atraído hacia la compañía de cosas que no están o nunca estuvieron vivas. Cerca de mi hogar hay un curioso valle boscoso, en el cual pasaba la mayor parte de mi tiempo dentro de su profundidad crepuscular, leyendo, pensando y soñando. En sus colinas cubiertas de musgo di mis primeros pasos a la infancia, y alrededor de sus robles grotescamente torcidos, mis primeras fantasías adolescentes fueron tejidas. He conocido bien a las dríades que presidan esos árboles, y he visto frecuentemente sus danzas salvajes bajo la luz titilante de una luna menguante. Pero ya no diré más sobre esto por ahora. Solamente les diré sobre la tumba solitaria que se encuentra en los matorrales más oscuros de las laderas. La tumba olvidada de los Heights. Una vieja y exaltada familia de la cual su último descendiente directo yace en lo más profundo de la oscuridad desde varias décadas antes de mi nacimiento. La cripta a la que me refiero es de granito viejo, desgastado y carcomido durante generaciones por la humedad y la neblina. Escarbado en la ladera, la estructura es únicamente visible por la entrada. La puerta, una pesada y amenazante lápida de piedra, está montada en bisagras de hierro oxidado y se encuentra entreabierta de una forma raramente siniestra por medio de unas pesadas cadenas de hierro y candados, de acuerdo con la moda espantosa de hace medio siglo. La morada de la estirpe cuya descendencia se encuentra aquí enterrada
Alguna vez decoró la ladera que da hogar a la tumba, pero hace tiempo que fueron víctimas de las flamas que nacieron de un desastroso impacto de rayo. Los residentes mayores de la región a veces hablan nerviosamente y en voz baja sobre la tormenta de medianoche que destruyó aquella sombría mansión, aludiendo a lo que ellos llaman ira divina, de una forma en la que años después incrementó mi ya impetuosa fascinación sobre aquel sombrío sepulcro en el bosque. Solo un hombre falleció en el fuego, cuando el último de los Heights fue sepultado en este lugar de sombra y quietud. La triste urna de cenizas había llegado desde una tierra distante, ya que la familia había huido cuando la mansión se quemó. No queda alguien para poner flores ante el portal de granito, y pocos se aventuran a las depresivas sombras que extrañamente parecen permanecer en las piedras desgastadas por el agua. Nunca olvidaré aquella tarde cuando por primera vez me topé con esa casa de muerte medio oculta. Fue a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje silvestre a una vívida y casi homogénea masa verde, cuando se intoxican los sentidos con oleadas húmedas de verdor y el sutilmente indefinible aroma de la tierra y la vegetación. Con esos alrededores, la mente pierde su perspectiva. El tiempo y el espacio se vuelven triviales e irreales, y los ecos olvidados de un pasado prehistórico pulsan insistentemente ante la conciencia cautivada. Todo el día estuve deambulando a través de las arboledas místicas del valle, con pensamientos que no necesito expresar, y conversando con cosas que no necesito nombrar. Era tan solo un niño de 10 años, pero ya había visto y escuchado varias maravillas desconocidas para la muchedumbre, y había envejecido extrañamente en ciertos aspectos. Cuando, después de abrirme camino entre unos salvajes arbustos espinosos, repentinamente me encontré con la entrada de la cripta. No tenía idea de lo que había descubierto. Los bloques oscuros de granito, la puerta tan curiosamente entreabierta y los tallados funerarios sobre el arco nunca despertaron asociaciones de carácter luctuoso o terrible en mi persona. De sepulcros y tumbas sabía y me imaginaba mucho, pero gracias a mi temperamento peculiar me había abstenido de cualquier contacto personal con cementerios y sacramentales. La extraña casa de piedra en la ladera boscosa era una fuente de interés y especulación para mí, y su frío, húmedo interior, en el cual apenas había mirado a través de la apertura tan tentadora que habían dejado, no contenía algún signo de muerte o putrefacción para mí. Pero en ese instante de curiosidad nació el deseo locamente irracional que me había traído a este confinamiento infernal. Estimulado por una voz que tuvo que provenir del alma del bosque, decidí entrar a la llamativa oscuridad a pesar de las inaguantables cadenas que me prohibían el paso. A la menguante luz del atardecer, me dediqué a sacudir los impedimentos oxidados con la intención de abrir de par en par las puertas de piedra. E intenté forzar mi delgada forma a través del espacio que había disponible. Pero ningún plan fue exitoso. De primera instancia curioso, ahora me encontraba frenético. Y cuando el crepúsculo espesaba, regresé a mi hogar. Le juré a los cientos de dioses de la arboleda que algún día, sin importar el costo, forzaría una entrada hacia las oscuras y frías profundidades que parecían llamarme. El médico con la barba grisácea como el hierro, ese el que viene todos los días, a mi habitación, alguna vez le dijo a una visita que esta decisión marcó el inicio de una monomanía deplorable.
pero dejaré el veredicto en manos de mis escuchas cuando hayan entendido todo. Los meses que siguieron después de mi descubrimiento fueron usados en intentos futiles para forzar el complicado candado de la apenas abierta cripta, y en consultas cautelosas sobre la naturaleza e historia de la estructura. Con los oídos tradicionalmente receptivos de un chico, aprendí mucho, aunque mi habitual discreción impidió que revelara alguna información o mis intenciones. Tal vez valga la pena mencionar que no estaba para nada sorprendido ni aterrado al aprender sobre la naturaleza de la cripta. Mis ideas extravagantes sobre la vida y la muerte han causado que asocie vagamente el frío barro con el cuerpo viviente, y sentí que la gran y siniestra familia de aquella mansión incinerada se encontraba representada de alguna manera dentro de la caverna que yo pretendía explorar. Los cuentos murmurados de ritos extraños y de festejos impios de años pasados que tuvieron lugar en el antiguo salón me dieron un nuevo y potente interés en la tumba, ante la cual me pasaba las horas sentado frente a su puerta. Una vez introduje una vela en la casi cerrada entrada, pero no pude ver más que un tramo de escalones de piedra húmedos que conducían hacia abajo. El olor era repugnante, pero me hechizaba. Sentía que ya lo conocía desde antes, en un pasado remoto más allá de mi memoria, más allá, incluso, de la tenencia de mi propio cuerpo. El siguiente año, después de que contemplé la tumba, me topé con una traducción medio comida por los gusanos de Vidas Paralelas por Plutarco, justo en el ático lleno de libros de mi casa. Leyendo sobre la vida de Teseo, estaba muy impresionado por aquel pasaje que cuenta sobre la gran roca debajo de la cual el joven héroe debía encontrar su destino cuando se volviera lo suficientemente grande y fuerte como para levantar su enorme peso. Esta leyenda tuvo el efecto de disipar mi indomable paciencia de entrar a la cripta, ya que me hizo sentir que el tiempo no era adecuado aún. Después, me dije a mí mismo que tenía que volverme más fuerte e ingenioso y así podría liberar con facilidad la puerta llena de cadenas. Pero hasta ese entonces me haría mejor conformarme a lo que parecía ser obra del destino. En consecuencia, mis visitas al portal húmedo se volvieron menos persistentes, y la mayoría de mi tiempo fue usado en otras, aunque igualmente extrañas, aspiraciones. Algunas veces me despertaba sigilosamente durante la noche para caminar en aquellos cementerios y lugares de entierros de los cuales me habían alejado mis padres. Lo que hice ahí no diré, ya que no estoy seguro de la certeza de ciertas cosas. Pero sé que el siguiente día de mi escapada nocturna lograba asombrar a mis conocidos con un conocimiento de temas casi olvidados por varias generaciones. Fue después de una noche similar que conmocioné a la comunidad con una rara presunción sobre el entierro del rico y celebrado escudero Brewster, un personaje histórico local que fue enterrado en 1711, y cuya lápida, con un grabado de calavera y una cruz de huesos, se estaba volviendo polvo lentamente. En un momento de imaginación infantil juré que no solo el enterrador, Goodman Simpson, había robado los zapatos de hebillas plateadas, las medias de seda y la ropa interior satinada de los fallecidos antes del entierro, sino que también el propio escudero se había volteado 2 veces en su ataúd bajo tierra al día siguiente de su entierro. Pero la idea de entrar en la tumba nunca abandonó mis pensamientos. Siendo de hecho estimulado por el inesperado descubrimiento genealógico, que mi propia ascendencia materna poseía al menos un leve vínculo con la supuestamente extinta familia de los Hydes. Siendo el último de mi descendencia paterna, me convertí en la misma manera en el último de este antiguo y más misterioso linaje. Empecé a sentir que la tumba era mía,
y a mirar con una ansia ardiente el momento cuando fuera capaz de atravesar esa puerta de piedra y bajar aquellos peldaños resbaladizos en la oscuridad. Ahora me había formado el hábito de escuchar atentamente el portal entreabierto, eligiendo mis horas favoritas de la tranquilidad de medianoche para la extraña vigía. Cuando cumplí la mayoría de edad, había hecho un pequeño claro en la espesura ante la enmohecida fachada de la ladera, permitiendo a la vegetación circundante crear las paredes y el techo de un salón silvestre. Este salón era mi templo. La puerta encadenada, mi altar. Y ahí me la pasaba tendido en el piso musgoso, pensando pensamientos extraños y soñando sueños extraños. La noche de la primera revelación era una noche sofocante. Debí de haber caído rendido ante la fatiga, porque fue con una clara sensación de despertar que escuché las voces. De esos tonos y acentos dudo en hablar. De su cualidad no hablaré. Pero puedo decir que presentaban ciertas diferencias misteriosas en vocabulario, pronunciación y modo de expresión. Cada tono del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las toscas sílabas de los colonos puritanos hasta la retórica precisa de hace 50 años, parecían ser representados en ese coloquio sombrío. Aunque fue hasta después que noté ese hecho. En el momento, en efecto, mi atención estaba distraída de este asunto por otro fenómeno. Un fenómeno tan fugaz que no podría jurar sobre su veracidad. Apenas me imaginé que cuando despertaba, una luz había sido apagada apresuradamente dentro del sepulcro hundido. No creo que yo estuviera asombrado o fuera presa del pánico. Pero sé que fui muy permanentemente cambiado aquella noche. Al regresar a mi casa me encaminé directamente hacia el baúl putrefacto en el ático, donde encontré la llave que al siguiente día desbloqueó con facilidad la barrera que tenía tanto tiempo asaltando en vano. Fue en el brillo tenue del atardecer que entré por primera vez a la cripta en la abandonada ladera. Quedé encantado y mi corazón saltó con una exultación difícil de describir mientras cerraba la puerta detrás de mí y descendía los goteantes escalones a la luz de mi única vela. Parecía que yo supiera el camino. Y aunque la vela chisporroteó con el asfixiante hedor del lugar, me sentía singularmente como en casa en el mohoso aire del osario. Mirando a mi alrededor contemplé varios ataúdes o restos de ataúdes con sus correspondientes lápidas de mármol. Algunos parecían sellados e intactos, pero otros casi habían desaparecido, dejando las agarraderas y placas de plata aislados en medio de curiosos montes de polvo blanquecino. En una placa leí el nombre de Sir Geoffrey Hyde, quien había venido de Sussex en 1640. Y murió aquí un par de años después. En un nicho llamativo había un muy bien preservado y desocupado ataúd, adornado con solo un nombre, que me provocó tanto una sonrisa como un escalofrío. Un extraño impulso me obligó a subir a la ancha lápida, extinguir mi vela y acostarme dentro de la caja vacante. En la gris luz del amanecer me tambaleé desde la cripta y encadené la puerta cuando salí. Ya no era un joven, aunque 21 inviernos habían enfriado mi cuerpo. Los aldeanos madrugadores que observaron mi progreso hacia mi casa me miraban con extrañeza, maravillados por los signos de un festejo desenfrenado que vieron en alguien cuya vida se sabía sobria y solitaria. No me aparecí ante mis progenitores hasta después de un largo y refrescante sueño.
A partir de ese momento, atormenté la tumba cada noche, viendo, escuchando y haciendo cosas que nunca revelaré. Mi habla es siempre susceptible a influencias externas. Fue lo primero que sucumbió al cambio. Y mi dicción arcaica repentinamente adquirida fue notada pronto. Después, una extraña audacia e imprudencia entraron en mi comportamiento. Hasta que inconscientemente me hice del semblante de un hombre del mundo, a pesar de mi reclusión vitalicia. Mi antes silenciosa lengua se soltaba libre con la gracia de un Chesterfield, o con el cinismo descarado de un Rochester. Mostró una erudición peculiar, completamente diferente a la fantástica tradición monacal a la que me había entregado en la juventud, y cubría las guardas de mis libros con epigramas improvisados sin esfuerzo alguno, que mencionaban sugerencias de Gay, Prior y lo más vivaz del ingenio y rimas agustinas. Una mañana al desayunar, oh no, estuve al borde del desastre, declamando de manera palpable acentos de cantina, en una efusión de alegría bacanal del siglo XVII. Un poco de regocijo georgiano nunca registró por escrito, que decía más o menos así: venid muchachos con vuestras jarras de cerveza, bebed por el presente antes que desaparezcan. Apilad en vuestro plato una montaña de carne, porque beber y comer es lo que nos terne. Así que llenad vuestros vasos, porque la vida pronto pasaréis, y cuando muertos estaréis, y por el reino y por vuestra chica beberéis. Dicen que Anaceronte tenía la nariz roja, pero ¿qué es una nariz si la vida no te acongoja? Dios me ampare, rojo prefiero de estar aquí, que blanco como lirio y muerto de no salir. Entonces Betty, mi señorita, dadme un beso aquí y ahorita, que en el infierno ni el diablo me lo quita. El joven Harry, que se apoya muy recto con sutileza, pronto perderá la peluca y se esconderá bajo la mesa. Pero llenad vuestras copas y pasadlas por todos, mejor abajo de la mesa que enterrado en el lodo. Así que reíd, gozad, los vasos vacíos dejad, que 6 pies bajo tierra no es fácil disfrutar. Que me lleve el demonio, apenas puedo caminar, y que me maldiga si puedo pararme o hablar. Oiga, cantinero, que Betty me traiga una silla, intentaré irme a casa, que no está mi esposa, la brujilla. Dadme una mano, que no me puedo ni parar, pero alegre seré mientras aire he de respirar. Para ese entonces ya había concebido mi miedo actual al fuego y a las tormentas. Previamente indiferente ante tales cosas, solo tenía un terror indescriptible a ellas, y me retiraba a los rincones más íntimos de la casa cada vez que el cielo amenazaba con una demostración eléctrica. Uno de mis refugios favoritos durante el día era el sótano en ruinas de la mansión que se había quemado, y en mi imaginación reconstruía la estructura como si hubiera sido en sus días. En una ocasión, asusté a un aldeano al guiarlo con firmeza hacia un subsótano poco profundo, de cuya existencia yo parecía saber, a pesar del hecho de que no había sido visto y no había sido recordado durante muchas generaciones. Al final, llegó aquello que me había temido. Mis padres, alarmados por el semblante y conductas alteradas de su único hijo, empezaron a ejercer un agraciado espionaje sobre mis asuntos, lo cual amenazaba culminar en un desastre. No le había dicho a nadie sobre mis visitas a la cripta.
habiendo guardado mi propósito secreto con celo religioso desde la infancia. Pero ahora me vi obligado a ejercer cuidado al navegar los laberintos del Valle Boscoso para despistar a un posible seguidor. Mantenía mi llave de la cripta colgada en un cordón alrededor de mi cuello, su presencia únicamente conocida por mí. Nunca saqué de la cripta alguna de las cosas que me encontraba dentro de sus muros. Una mañana, mientras emergía de la húmeda tumba y cerraba la cadena del portal con manos temblorosas, contemplé la temida cara de un fisgón en un matorral adyacente. Seguramente el fin se encontraba cerca, ya que mi salón había sido descubierto y el objetivo de mis viajes nocturnos revelado. El hombre no me abordó, así que me apresuré a casa en un esfuerzo de oír lo que le podría reportar a mi agobiado padre. ¿Mis estancias más allá de la puerta encadenada serían proclamadas al mundo? Imagínense mi asombrado deleite al escuchar al espía informarle a mi padre en un susurro cauteloso que había pasado la noche enfrente de la tumba. Mis ojos somnolientos estaban fijos en la grieta que formaba el encadenado portal entreabierto. ¿Por qué milagro había sido engañado el observador? Ahora estaba convencido que una agencia supernatural me protegía. Lleno de osadía por esta circunstancia divina, empecé a retomar la perfecta libertad de ir a la cripta, confiado en que nadie podría presenciar mi entrada. Por una semana probé plenamente las alegrías de esa cordialidad de calavernario que no debo describir. Cuando eso pasó y fui llevado a esta maldita morada de pesares y monotonía. No debí de haberme aventurado a salir esa noche, sobre todo porque la mácula del trueno estaba en las nubes y una fosforescencia infernal se elevó desde el rancio pantano en el fondo del valle. El llamado de los muertos también era diferente. En vez de la tumba en la ladera, era el sótano carbonizado en la cresta de la pendiente, cuyo demonio presidente me llamaba con dedos invisibles. Mientras emergía de un bosquecillo intermedio en la llanura frente a las ruinas, contemplé en la brumosa luz de la luna una cosa que siempre había esperado vagamente. La mansión, desaparecida por un siglo, una vez más elevó su majestuosa altura a la extasiada vista. Cada ventana iluminada con el esplendor de varias velas. Por el largo camino rodaban los vagones de la nobleza de Boston, mientras que a pie llegaba una numerosa asamblea de personas exquisitas con la piel empolvada provenientes de las mansiones vecinas. Me mezclé con todo el gentío, aunque sabía que yo era un anfitrión y no un invitado. Dentro del salón había música, risas y vino en cada mano. Distinguí varios rostros, pero los hubiera reconocido antes si estuvieran marchitos o carcomidos por la muerte y en descomposición. En medio de una multitud salvaje e imprudente, yo era el más salvaje y el más desinhibido. Blasfemias alegres botaban a torrentes de mis labios y en mis impactantes andares no hice caso en ninguna ley de Dios, del hombre o de la naturaleza. De repente, un trueno retumbó, resonante incluso por encima del sonido del sucio jolgorio. Rompió el mismo techo y desató un silencio lleno de miedo sobre la bulliciosa compañía. Lenguas rojas de las flamas y ráfagas abrasadoras del calor envolvieron la casa, y los parranderos, aterrorizados ante el descenso de una calamidad que parecía trascender los límites de la pura naturaleza, huyeron gritando hacia la noche. Únicamente quedaba yo, clavado en mi asiento, por un miedo abrumador que nunca había sentido antes. Y entonces, un segundo terror tomó posesión de mi alma. Ser quemado vivo hasta convertirme en cenizas, mi cuerpo siendo dispersado a los cuatro vientos. Puede ser que nunca reposara en el mausoleo de los Heights. ¿Acaso mi ataúd no había sido preparado para mí?
¿No tenía derecho a descansar hasta la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? ¡Claro que sí! Reclamaría mi herencia de muerte, aunque mi alma tuviera que buscar a través de los siglos por otra residencia corpórea para representarle en esa cuenca vacía en el nicho de la cripta. Gervas Hyde nunca debería de compartir el mismo destino triste de Palinuro. Mientras el fantasma de la habitación se desvanecía, me encontré gritando y forcejeando maniáticamente en los brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido a la tumba. Había una lluvia torrencial y en el horizonte sur había destellos de los relámpagos que recientemente habían pasado sobre nuestras cabezas. Mi padre, con su cara tapizada de pesares, se mantuvo a mi lado mientras yo gritaba mis demandas de ser acomodado dentro del sepulcro, advirtiendo frecuentemente a mis captores para que me trataran con la mayor gentileza posible. Un círculo ennegrecido en el piso del sótano destruido relataba el impacto violento proveniente de los cielos. Y en dicho círculo, un grupo de aldeanos curiosos con linternas se encontraban husmeando una pequeña caja con grabados antiguos que el rayo había revelado. Cesando mi inútil y absurda pugna, miré a los espectadores mientras veían el tesoro escondido, y se me permitió compartir los descubrimientos. La caja, cuyos cerrojos habían sido rotos por el impacto que la había desenterrado, contenía varios papeles y objetos de valor, pero yo solo tenía ojos para un artefacto en particular. Era una miniatura de porcelana de un joven con una elegante peluca rizada, y llevaba las iniciales JH. El rostro era tal que, mientras lo miraba, bien podría estar viendo mi propio reflejo. Al siguiente día me trajeron a esta habitación con barrotes en las ventanas. Pero me he mantenido informado de ciertas cosas a través de un anciano sirviente de mente simple, del cual desarrollé un cariño desde la infancia y que, como yo, amo el cementerio. Lo que me he atrevido a relatar de mis experiencias dentro de la cripta solamente me han traído risas de lástima. Mi padre, que me visita frecuentemente, declara que en ningún momento pasé más allá del portal encadenado, y jura que cuando examinó el candado oxidado, este no había sido tocado por al menos 50 años. Incluso dice que todo el pueblo sabía de mis escapadas a la tumba y que a menudo se me podía ver mientras dormía enfrente de la fachada sombría, con mis ojos somnolientos fijados en la apertura que conducía hacia el interior. Contra esas afirmaciones no tengo ninguna prueba tangible que ofrecer, ya que mi llave del candado se extravió en la lucha durante esa noche de horrores. Las cosas insólitas del pasado que aprendí durante esos encuentros nocturnos con los muertos los descarta como el resultado de mi costumbre de exploración omnívora entre los antiguos volúmenes de la biblioteca familiar. Si no fuera por mi antiguo sirviente Hiram, ya me hubiera convencido bastante sobre mi locura. Pero Hiram, leal hasta el fin, ha mantenido su fe en mí y ha hecho todo lo que me impulsa a hacer pública al menos una parte de mi historia. Hace una semana abrió de golpe la cerradura que encadena la puerta de la tumba perpetuamente entreabierta y descendió con una linterna hacia las profundidades turbias. En una lápida acomodada en un nicho, encontró un ataúd antiguo, pero vacío, cuya placa empañada ostenta la única palabra: Gervas. En ese ataúd y en esa catacumba me han prometido que seré sepultado.